Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Todos los años, con motivo de las fiestas, organizamos un rastrillo navideño. Últimas novedades, bien que hemos preparado nosotros a lo largo del año para mostrarlas ahora, como árboles recién llegados al jardín. Lo que queremos es de alguna manera ampliar la posibilidad de especies y enseñar en este vídeo algunas especies menos conocidas, aparte de las ya muy conocidas de arces, pinos, olmos, manzanos, etcétera. Que hay otras especies que también podrían ser perfectamente utilizadas para bonsái por el gran público y que añadirían un punto diferencial dentro de nuestra colección. Bueno, vamos a ir viendo algunas de ellas paso a paso. Empezamos con este Trachelospermum, que se caracteriza por su hoja pequeña y aunque ya han ido cayendo la mayoría de ellas, ha presentado unos tonos rojizos otoñales verdaderamente bonitos. Ves un árbol que está relativamente de moda ahora mismo en Japón, con buenas formaciones de tronco y buena ramificación. En este caso estamos viendo ya un ejemplar muy hecho, muy ramificado, estos tamaños también muy utilizados, Mame y Sojin, para esta especie pueden ser muy aconsejables. Vamos a seguir por aquí con, bueno, esta es nuestra muy conocida higuera, pero todavía gente que visita el jardín le extraña de ver estos frutos en el árbol. La gente se piensa que los bonsáis en muchos casos no dan fruto, como ya sabemos todos, esto no es así, por supuesto que dan frutos. En este caso esta pequeña higuera, pues fijaros los dos higos que mantiene, de unos cuantos que ha formado a lo largo del verano. Un árbol también menos conocido para el gran público quizás sea este Loropetalum, hoja rojiza y sobre todo una coloración de flor especialmente bonita, una flor muy abierta, roja, motivo por el que hemos puesto esta maceta azul, para que nos dé el contraste adecuado con ese color de flor verdaderamente bonito, ya digo. En este caso este sujeto presenta un sari a lo largo de todo el tronco, con la madera a la vista. Los labios de cicatrización están perfectamente ya cerrados y bueno, pues creo que le da una personalidad especial a este árbol, muy interesante. Un árbol que además, cultivándolo y climatizándolo bien, pues puede vivir bien en nuestra zona. El Euonymus también es otro árbol muy interesante para bonsái, en este caso un Euonymus alatus. El alatus se caracteriza por formar unas alas soberosas a lo largo de las ramas que le confiere una visión especial. Precisamente por este motivo, colocar alambre en las ramas se vuelve complicado porque podríamos romperlo. Dos opciones: o alambramos antes de que se formen las alas, o si no, luego es mejor intentar dirigir con tijera mediante la poda. Interesante también, sobre todo la fructificación que hace luego cuando madura en otoño, especialmente bonita. Y para terminar, algunos de estos pequeños, por ejemplo, el Osteomelios subrotunda, que es de hoja compuesta pero muy pequeña. Se trabaja tanto en tamaños pequeños como en tamaños un poquito más grandes y presenta posibilidades de trabajo interesantes, en tanto en cuando, mientras sus ramas son jóvenes, son muy flexibles y se pueden colocar bien, si no, luego con la tijera se puede seguir trabajando. Árbol muy interesante para bonsái, sin ninguna duda. De la misma manera, los ligustrum, como en este bonito ejemplar, pues también son muy apropiados. Muy buena ramificación, formación de troncos, admite perfectamente el alambre mientras es joven, y luego con la poda se puede terminar de completar la formación sin ningún problema. Bueno, este ya, como vemos, tiene un buen punto de formación ya para disfrutar de él. En este caso, como veis, estamos hablando de un árbol caducifolio que ha tirado la hoja. Y en este caso, que no quería dejar pasar a hablar de la calicarpa. La fruta que hace morada es especialmente bonita. Se suele trabajar en árboles pequeños medianos, con una buena ramificación, sobre todo ramificación fina, aunque es verdad que le cuesta un poquito ramificar, pero con las podas y pinzados adecuados termina ramificando bien, y esto nos facilita la tarea. Es verdad que, como en el caso de la calicarpa,
hay frutos que ya están cayéndose, hay otros árboles como por ejemplo el chainomeles, el chojubai, que está ya con las yemas hinchadas para abrir la futura floración. En este caso es una planta muy jovencita, pero ya vemos cómo está llenito de yemas, seguro que nos va a dar una floración bien bonita. Dentro del mundo de las coníferas, aparte de los ya conocidos y entre ellos los cedros, que hoja muy pequeña, muy interesante para bonsái, tenemos otros quizá menos conocidos para el gran público, como por ejemplo las metasecuoyas. La metasecuoya se caracteriza por una muy buena brotación, como veis, y también de una hoja compuesta. Es una hoja muy parecida al tejo, quizá la hoja un poquito más tierna, no tan dura, pero que presenta la posibilidad de formar ramificaciones muy interesantes. De la misma manera hace troncos muy bonitos, también en varios colores, en varias aguas, que le da una particular expresividad. Bueno, también se pueden trabajar tanto en tamaños grandes como en tamaños más pequeños. Bueno, este podría estar encaminado a hacer un tamaño sojín sin ningún problema. Aquí al lado de este Celtis australis, tenemos el alerce, el Larix decidua. En este caso ya sabemos que hay distintas variedades europeas, japonesas. En este caso estamos hablando de una conífera que pierde la hoja, es una conífera caducifolia, por tanto muy flexible, buena ramificación, se acopla bien a distintas climatologías, aunque es un árbol de frío, sobre todo es un árbol que le va bien la humedad, y bueno, pues aquí nosotros le cultivamos bien, no nos da ningún problema. La verdad es que muy buena ramificación, sobre todo para ser conífera. Un dato importante sería que la ramificación es bastante fina, cosa que, como ya sabemos, en la conífera tiende a engordar con bastante rapidez. La corteza igualmente interesante, aunque es una corteza lisa, también presenta unas características interesantes. Bueno, no es verdad que no tengamos flores en invierno. La gente que no es aficionada, cuando viene al jardín, le llama también mucho la atención estas camelias. La camelia está ahora en plena floración, el frío le va fenomenal, y bueno, pues aquí tenemos algún ejemplar de ellos, tanto ejemplares que ya están un poquito más trabajados como ejemplares que están por trabajar. Tronco liso, ramificación robusta, engordan las ramas con facilidad. Es un árbol perennifolio, con lo cual también el diseño del árbol para que luzca la flor sería algo que habría que tener en cuenta para que la hoja no acabe comiéndose a la floración. Por eso la distribución de ramas debiera estar acorde con la disposición de las flores como tal. Muy buenos nevaris también, algunos hacen unos nevaris francamente bonitos, hacen de ello un árbol, un árbol histórico, en definitiva, en el bonsái japonés, pero un bonsái muy interesante para nosotros en estos tiempos modernos. Aunque muy conocida la familia de los arces, lo que quizá no todo el mundo sabe es la cantidad de variedades distintas que podemos encontrar dentro de esta familia, desde el famosísimo de Soho, con sus colores impresionantes de primavera, hasta algunos que la hoja es verdaderamente pequeña y permite ramificaciones muy pequeñas, muy finas, como es el caso del Kashima. Es curioso que haya otros arces que ya no es una cuestión de hoja, sino cuestión de tronco y de ramificación, como unos tonos rojizos, como es en este caso estos Sangokaku, que provocan unas coloraciones que pueden ir cambiando la intensidad a lo largo de las estaciones. Muy interesante y un poquito menos visto. Aquí tenemos el Ginkgo biloba, que es un árbol también muy interesante para bonsái. Quizá la hoja es una hoja emblemática por la forma de abanico que tiene, especie también que se forma dentro de una característica especial en forma de llama para potenciar una muy buena brotación muy compacta y que nos dé una silueta muy cerrada. Bueno, esta es la forma que prefieren ellos, pero no siempre hay por qué hacerlo así. Seguramente tendremos otras alternativas de diseño, seguro que también interesantes.
El que tenemos a continuación es el Jasminum nudiflorum, también conocido como jazmín de invierno. Este pues puede abrir la floración ahora, buena ramificación como vemos. Bueno, pues la familia de los jazmines son también unas familias muy interesantes para el mundo del bonsái. Floración, olor, siempre son algunas de las características que acompañan a esta especie. Como vemos, ramificación muy verde, muy acorde con la estación en la que estamos ahora mismo. Es curioso cómo dentro del mundo de la flor tenemos otras especies que ya tienen la yema perfectamente preparada para abrir la flor. En este caso, este Prunus mume y las yemas perfectamente preparadas. Es verdad que estamos en pleno invierno. Ahora mismo nosotros aquí en el invernadero frío en el que nos encontramos, esta noche hemos cogido 3 bajo cero, pero a lo largo del día tampoco va a subir mucho la temperatura. No obstante, las yemas cada vez más hinchadas anuncian una muy próxima floración. Estaremos hablando seguramente de finales de enero, con lo más tardar, a juzgar de cómo están hinchadas las yemas. Muy buenos troncos propios y característicos de la especie. Hablando de floraciones y de cambios estacionales, bueno, lo que tengo en la mano es una prenna japónica. Esta también son árboles pequeñitos, esta especie se adapta perfectamente a estos tamaños pequeños. Sí, me gustaría aprovechar esta circunstancia para hablar de la aclimatación. Nosotros podemos comprar un árbol, lo llevamos a casa y es el momento de ver, dependiendo de la especie que se trate, cómo podemos aclimatarlo. Una sobreprotección nunca es aconsejable, pero es verdad que dependiendo de la especie e incluso dependiendo del tamaño del árbol, tendremos que ver qué necesita de protección. Pues si nieva, si hace unas grandes heladas, pues evidentemente estos árboles no podrán estar totalmente a la intemperie. Simplemente, aunque estén en un invernadero frío, que efectivamente, como digo, podemos estar a 3 o 4 bajo cero, pero sin embargo el árbol no sufre lo más mínimo. Dependiendo de las posibilidades de cada uno, o pequeños invernaderos caseros o pequeñas protecciones que podemos improvisar, pues pueden ayudar a aclimatar el árbol a su nueva ubicación. Eso sin detrimento de que el árbol siga su proceso vegetativo natural en cuanto a la formación de yemas y sobre todo yemas de flor, como es en el caso de los Prunus mume o en el caso del jazmín de invierno, como hemos dicho, que estará próxima a florecer. Quiero terminar un poquito esta exposición de árboles con Acer cotojime. El cotojime también de brotación muy compacta, ramificación de hoja muy pequeña, muy apretada, como vemos a lo largo del tronco cómo está formándose las yemas, las ramitas, las futuras ramas que iremos trabajando. Esta especie prácticamente se forma con tijera, no es muy amiga de los alambres, parte con gran facilidad y habría que vigilar con cuidado esas torsiones. Muy interesante para bonsái. Quería enseñar este ejemplar porque hicimos un vídeo en el que hablábamos de separación de acodo y bueno, pues este es el que separamos precisamente. Y bueno, pues ya una vez pasado su periodo de preparación en maceta de cultivo, en maceta de entrenamiento, como queráis llamarla, pues ha llegado el momento de pasarlo ya a su maceta de bonsái. Presenta un incipiente nevari muy interesante y claro, al ser procedente de acodo, el cepellón es absolutamente plano. Bueno, vamos a trabajarlo en una especie de multitronco. Yo creo que va a ser un árbol muy interesante en poco tiempo. Nos falta alcanzar las alturas deseadas y con ello iremos haciendo la formación del árbol como tal. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Por supuesto, felices fiestas y hasta la próxima.